Hoy día vamos a aprender cómo ministrar un enfermo en un hospital. Mucha gente cuando escucha de los ministros de sanidad divina y sus grandes campañas, dice, deberían de ir a los hospitales. Yo les pregunto, ¿y dónde creen que aprendieron? Todo ministro que tiene un ministerio de sanidad divina, no empezó en un púlpito, empezó orando por la gente en los hospitales, aprendiendo qué hacer y qué no hacer. Como mi amigo, un día leyó Marcos 16, 17, 18 donde dice, estas señales acompañarán a los creyentes, echarán fuera demonios en mi nombre, hablarán en lenguas nuevas, podrán manejar serpientes con las manos, y si beben veneno mortal no les hará daño. Podrán poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Y él decidió empezar a orar por los enfermos. Lo llamaron para orar por un enfermo, y fue al hospital, oró por el enfermo, y se murió. Le pasó lo mismo por segunda y tercera vez, le llegó a pasar 20 veces, enfermo que oraba, se moría. De broma le empezamos a llamar, el doctor Mortis. Por supuesto, que el hermano estaba desalentado, y orando, le preguntó al Señor, ¿qué pasa Señor? Me llaman el doctor Mortis, porque enfermo por el que oro se muere. El Señor le dijo, ¿y qué haces cuando visitas al enfermo? Le respondió. Bueno, le saludo y le pregunto si puedo orar por él. Y cuando me dice que sí, le pongo las manos sobre la cabeza y te pido que lo sanes, y a los pocos días se muere. Y el Señor le dijo, mal haces, en Romanos 10, 17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y al no compartir la palabra el enfermo no tiene fe para recibir su sanidad. Y al no tener fe, no puede recibir su sanidad, y termina muriendo. Debes compartirle la palabra y cuando la fe crezca en él, recién orar por él, y recibirá su sanidad. La siguiente vez que lo llamaron, le compartió de sanidad al enfermo, y la fe creció en el enfermo, y cuando le impuso las manos fue sanado. Y de ahí empezó el ministerio de sanidad del hermano, que duró por mucho tiempo. Les voy a contar ahora cómo orar por un enfermo en el hospital. La predicación en los hospitales es un medio no solo para lograr que el enfermo sea sanado sino una gran oportunidad para ganarlo para Cristo junto con su familia. En Romanos 12:8 nos habla de este ministerio. Leamos la versión Torres Amat, el que hace obras de misericordia, hágalas con apacibilidad y alegría. Veremos en esta enseñanza cómo ministrar a un enfermo en un hospital. Lo primero es que debes conocer lo que la Biblia enseña de la sanidad divina. Uno no puede dar lo que no tiene, solo podemos dar las cosas que tenemos y conocemos, esto es verdad en cuanto a la sanidad divina, solo puedes ministrar a un enfermo si tienes el conocimiento que lo hará libre. En Isaías 53, 4, 5, Mateo 8, 17 y 1 de Pedro 2, 24 nos encontramos con una verdad indiscutible, en la cruz Jesús tomó y se llevó nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos curados. No es algo que Dios hará en el futuro sino algo que ya hizo, Jesús ya nos sanó, por eso no es que la persona será sanada sino que recibirá lo que Jesús ya hizo por ella. Cuando vamos al hospital tenemos que ir con esa confianza plena, la sanidad es un hecho consumado, ya ha sido pagada y la persona solo debe disfrutarla. Lo segundo que debes hacer es mostrarle amor al enfermo. Una de las cosas más importantes cuando visitas a un enfermo es la primera imagen que tiene de ti, la manera como tú entras, y la mejor manera de entrar es con amor y alegría, como vimos en Romanos 12:8, como dice la Nueva Biblia de los Hispanos, el que muestra misericordia, con alegría. La persona enferma está en un ambiente de tristeza y dolor, su familia está preocupada y eso lo transmite al enfermo, entonces, no llegamos al enfermo con una actitud que todo lo sabemos, llegamos en una actitud humilde y alegre, transmitiéndole amor a la persona. En Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Tú no vas con una palabra dura al enfermo, sino le hablas dulcemente en amor, que la persona sepa que la amas por tu actitud y el tono de tu voz. Si el enfermo se da cuenta que lo amas te escuchará. 3. Lo tercero es compartirle acerca de la sanidad divina. En Romanos 10:17 dice que la fe viene a nuestras vidas por oír la palabra de Dios. Una gran verdad es que Dios ya proveyó todas las cosas para nosotros, pero las recibimos por medio de la fe simplemente recibe lo que Dios ya nos dio, pero si no sabemos lo que Dios ya nos dio no podemos llegar a recibirlo. En Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento,
El enfermo es destruido porque le falta el conocimiento de que Jesús ya lo sanó, y es por eso que debemos informarles lo que Dios ya hizo por ellos. Hay dos cosas que debemos compartirles: testimonios de sanidades y la palabra de Dios. Los testimonios producen esperanza en el enfermo, ya que si Dios sanó a alguien también lo hará por ellos, y los versos de sanidad le dan la fe para recibir su sanidad. De una manera corta y amable compartámosle nuestro testimonio y lo que Dios hizo por ellos. Lo cuarto que debes hacer es ministrarle la sanidad divina. En este punto la fe ya se ha levantado en el enfermo y está listo para recibir su milagro. Pregúntale: ¿quieres recibir la sanidad que Dios proveyó para ti? Si él te dice que sí, primero dile que ore contigo: Padre Dios, te doy las gracias por enviar a Jesús para sanar mi enfermedad, creo que recibo mi sanidad ahora en el nombre de Jesús. Cuéntale lo que dice Marcos 16:17, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dile que le pondrás las manos sobre la cabeza y orarás por él. En ese momento le pones las manos y ordenas: enfermedad, te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de este hombre, sé sano en el nombre de Jesús. En Santiago 2:14 dice que la fe sin acciones es muerta, así que motívalo para que haga lo que no podía hacer y que se revise para ver si la enfermedad ya se fue. En este momento ya debe verse una diferencia en su cuerpo. Lo quinto que debes hacer es que reciba a Jesús. La persona ya ha visto que su cuerpo está sano, se acaba de dar cuenta que Dios es real. Compártele muy brevemente el Evangelio y pregúntale si quiere recibir a Jesús. Te va a decir que sí. Dile a las otras personas si también quieren recibirlo. En ese momento haces la oración del pecador con ellos. Dile que repita contigo en voz alta: gracias Padre por enviar a Jesús para morir por mí en la cruz. Hoy recibo a Jesús como mi Salvador y lo declaro Señor de mi vida. La persona y los que hicieron la oración han nacido de nuevo y son tus hermanos en Cristo. Por último, no te olvides de invitarlos a la iglesia y tomar sus datos. Al final aconséjalos muy brevemente, no más de 5 minutos, e invítalos a la iglesia. En tu consejo debes animarlos a 3 cosas principalmente: que lea su Biblia, en particular el Nuevo Testamento, que ore a Dios y que se congregue en una iglesia. No te olvides de tomar sus datos para un seguimiento posterior. De ese modo tendrás un efectivo ministerio con los enfermos. Ahora es tu turno. Si eres un creyente, tienes el poder y la responsabilidad para orar por los enfermos. Te animo que vayas y te dispongas a ser usado por Dios, ministrando a los enfermos y ganándolos para Jesucristo. Eso es todo por hoy, pero tú sigue estudiando la Biblia, para que la fe crezca en ti, y puedas alcanzar lo mejor que Dios preparó para ti.